Prosiguiendo con el orden del día, daremos paso a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de orden de opinión a la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la frase Batallas de Celaya 1915, suscrita por las y los diputados Saraí Núñez Cerón y Ricardo Villarreal García del Grupo Parlamentario del PAN, documento que se les hizo llegar con antelación vía electrónica. Solicito a la Secretaría consulte si se omite su lectura, tomando en consideración que fue previamente distribuido. Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación económica si es de dispensarse la lectura. Las y los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse levantando la mano. Las y los señores legisladores que estén por la negativa, sírvanse levantando la mano. Emitir su voto. Las y los legisladores que estén en abstención. Mayoría en abstención. Para dar lectura o no, ¿sí? ¿Cuál es la emisión de su voto, diputada? ¿A favor? Bien. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. Está en discusión el proyecto de opinión a la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la frase Las Batallas de Celaya de 1915. ¿Será una lista de oradores si quieren hacer uso de la palabra? Sí, está por registrarse el diputado Fernández Noroña. La diputada Saraí, ¿y quién más? Nada más. Señor presidente, son dos. Miguel Carrillo. Están registrados 3 diputados para emitir su pronunciamiento. Adelante. Diputada Saraí Núñez. Gracias. Muchas gracias, diputado presidente. Pues primero hablar como iniciante de esta iniciativa, valga la redundancia, las batallas de Celaya, y me gustaría hablar de lo que sucedió y la razón por la que se propone esta iniciativa y que esta Comisión de Defensa sea quien aporte esta opinión. Primero decir que las batallas de Celaya fue un acontecimiento que sin duda fue un parteaguas en el devenir de la vida nacional y local. Las batallas de Celaya tuvieron lugar en las inmediaciones de Celaya, Guanajuato, del 6 de abril al 15 de abril de 1915. Y comentarles que el pasado 16 de junio del 2021 se presentó este tema específico en la Comisión de Educación del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Celaya para que se comenzara un trámite de solicitud a esta honorable Cámara para inscribir en el muro de honor la leyenda Batallas de Celaya de 1915. Por lo tanto, se emite un acuerdo que se discute, se vota y se aprueba por todas las fuerzas políticas en el municipio de Celaya por unanimidad. Aquí comentar que con las batallas de Celaya culmina prácticamente el momento más álgido de la guerra fratricida y se prefigura el México de instituciones que culmina con la promulgación de la Constitución Política de 1917. Las batallas de Celaya deben ser enunciadas y referidas como el mayor acontecimiento bélico de inicios del siglo XX en México. El conmemorar estos hechos debe sobre todo remitir a un recordatorio de cómo es posible que a partir de los disensos se generen consensos a favor de México. Los generales combatientes Álvaro Obregón, al mando del Ejército Constitucionalista, y Francisco Villa, encabezando a los convencionistas, son personajes centrales en nuestro país que con diversos enfoques siempre procuraron objetivos comunes: un país en paz, una democracia plena, una patria de instituciones, un México donde las reivindicaciones sociales fueran parte de su devenir. Por eso consideramos y solicitamos su
aprobación y voto a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputada Saraí Núñez. Diputado Fernández Noroña. Buenos días, compañeras, compañeros. Pues como acabamos de escuchar, es una petición del Cabildo de Celaya y la argumentación es lo que sigue de pobre. Es parte de la guerra civil que se vivió en México, pero yo no entiendo cómo va a ir a los muros de honor una batalla importante de la lucha interna por la revolución. Marco, un momento, que no estoy hablando, te marco un momento. Traigo varios fierros en la lumbre. A ver, Obregón tiene un libro extraordinario que se llama 8,000 kilómetros en campaña. Es un tabicón. Y plantea al principio que cuando se hace el fraude electoral, el movimiento se dividió en dos. Quienes, haciendo caso al llamado de la patria, tomaron las armas y enfrentaron a Porfirio Díaz, y quienes, alegando intereses personales, problemas, atenciones diversas, no lo hicieron. Y dice Obregón en la primera hoja: tengo la vergüenza de confesar que pertenecía a este segundo grupo de quienes se acobardaron y no participaron en la primera etapa de la revolución. Y nadie podrá discutir que Obregón es un valiente, es un hombre extraordinario. Una vez que asesinaron a Madero, tomó las armas, no las soltó nunca más, y es el único general de la revolución que derrotó en absolutamente todas las batallas en que participó. Es impresionante. Y justo derrotó nada menos que al gran general Francisco Villa, en Celaya. Perdió un brazo, pero no perdió ni una batalla. Y en ese mismo libro cuenta que en ese momento, en la batalla de Celaya, cuando pierde el brazo, él piensa que va a morir y que le va a generar un lastre a su ejército en lo que muere. Y entonces decide tomar la pistola que lleva al cinto y darse un tiro, pero su ayudante le había limpiado el arma. Y eso cambió la historia del país. Interesante, sin duda, pero como para que vaya a los muros de honor de la Cámara de Diputados, me pareció un exceso. Me parece inconcebible que además realcemos a Obregón, que ganó militarmente, sobre el queridísimo general Francisco Villa. Si le preguntáramos al pueblo a quién quieres más, a Obregón o a Villa, dirían que a Villa, y a Zapata de pasadita, ¿no? Entonces, era la disputa por la presidencia, no era la disputa por la nación, ni siquiera en sentido estricto la disputa de ideas, sino Villa y Carranza disputaban la presidencia de la República y la resolvieron militarmente porque la Convención de Aguascalientes no pudo resolver, que también Vito Alessio Robles tiene un libro extraordinario sobre la Convención de Aguascalientes. En resumen, no hay razón para poner en los muros de honor. No hemos puesto al nigromante, el gran Ignacio Ramírez, que si hubiese nacido en Europa sería considerado uno de los grandes aportadores al pensamiento de la humanidad, que antes que Darwin dijo: Dios no existe, los seres vivos se sostienen por sí mismos. Y vamos a poner las batallas de Celaya. Yo digo que es un exceso, y aunque es una opinión, me parece una opinión desafortunada. Por lo tanto, anuncio mi decisión de votar en contra, con todo el reconocimiento que le tengo a Obregón, con toda la valía que tienen las batallas de Celaya. A mí me parece que el Cabildo de Celaya podría ponerse a estudiar historia y ver algún acontecimiento si lo que quiere es reivindicar la importancia del lugar, pensar un poquito más y no plantear las batallas de Celaya, que es una disputa revolucionaria por la presidencia, reitero, entre Carranza y Obregón. Cierro, el constituyente del 17 es cierto que es producto del triunfo de los constitucionalistas. Si hubiese ganado Villa, los hubiese no existe, la historia sería otra. Entonces, el constituyente hubiese sido otro, aunque yo reivindico los 4 pilares que la derecha, por cierto, hizo pedazos, que surgieron de ese constituyente. Termino el artículo 3, educación pública, laica y gratuita, el 27, de la riqueza del subsuelo, el litio incluido,
para los mexicanos, el 123 de los derechos, no, se ausentaron, el 123 de los derechos de los trabajadores y votaron en abstención, y el 130 del Estado laico. Muchas gracias. Diputado Miguel Carrillo Cuellar. Gracias. No hay mucho más que abonar. La verdad es que el diputado Fernández Noroña ya lo dijo todo. Lo único que faltaría comentar es que no es materia de esta comisión aprobar o no si se inscriben las letras de oro. Eso le toca a prácticas parlamentarias. Por lo tanto, nosotros, nuestro grupo parlamentario, va en contra de esta opinión y así lo quiero dejar claro en esta mesa. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito se habilite la aplicación remota de la asistencia en votación por 5 minutos para capturar así la votación emitida. Cero en sesión. Señor presidente, se emitieron 10 votos, en vía remota 10 votos a favor, 16 en contra y 0 en abstención. Por lo tanto, se canta mayoría en contra. Perfecto. Se desecha la opinión a la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la frase "Las batallas de Celaya 1915", suscrita por los diputados Araí Núñez Herón y Ricardo Villar García, del Grupo Parlamentario del PAN. Se instruye a la Secretaría, se remita a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.